Para dar la apertura formal a las presentes jornadas, hará uso de la palabra el señor decano de esta reconocida Facultad de Derecho, doctor Carlos Toselli, quien entregará una plaqueta recordatoria y una declaración de huésped de honor al homenajeado, el doctor Héctor Roberto Goyena Copello. Bueno, buenas tardes. Antes de entregar todo eso, primero voy a dar las palabras de apertura del evento, ¿no? Señora directora académica de estas jornadas, profesora doctora Alicia García de Solvallone, distinguido maestro, profesor doctor Héctor Roberto Goyena Copello, autoridades de la Facultad de Derecho, magistrados, docentes, investigadores, graduados, estudiantes, representantes de instituciones académicas y jurídicas, integrantes de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba con motivo de la realización de las segundas jornadas cordobesas en Derecho Sucesorio, una actividad académica organizada por la Secretaría de Posgrado de esta Facultad de Derecho que nos reúne para debatir y profundizar el estudio del derecho sucesorio, una materia que ocupa un lugar fundamental dentro del derecho privado por su impacto en las relaciones familiares y patrimoniales. Estas jornadas constituyen una valiosa oportunidad para reunir a prestigiosos especialistas, referentes académicos y destacados profesionales del derecho, cuyas trayectorias representan un aporte significativo al pensamiento jurídico nacional. La calidad y jerarquía de sus expositores otorgan a este encuentro un especial valor académico, promoviendo un diálogo enriquecedor y un intercambio de experiencias que contribuyen al fortalecimiento de la formación jurídica y de nuestra comunidad universitaria. La Facultad de Derecho concibe la formación jurídica como un proceso permanente, que requiere actualización continua, pensamiento crítico y compromiso con los desafíos que plantea una sociedad en constante transformación. Por ello, valoramos especialmente la realización de actividades académicas como estas jornadas, que favorecen el intercambio de conocimientos y el diálogo entre la docencia, la investigación y la práctica profesional. El derecho es una disciplina viva, evoluciona junto con la sociedad, acompaña las transformaciones culturales, económicas y tecnológicas y debe ofrecer respuestas adecuadas a nuevas realidades. El derecho sucesorio no es ajeno a este fenómeno. Muy por el contrario, se encuentra en permanente diálogo con los cambios que experimentan las estructuras familiares, las formas de organización patrimonial, la digitalización de los bienes y las nuevas demandas sociales vinculadas a la protección de la autonomía personal y la seguridad jurídica. Por ello, la realización de estas jornadas reviste una importancia singular. Nos brinda la oportunidad de analizar problemas actuales, revisar institutos tradicionales, intercambiar experiencias profesionales y enriquecer nuestra formación a partir de las contribuciones de destacados especialistas provenientes de distintos ámbitos del derecho. El programa científico de esta jornada recorre a lo largo de sus 2 jornadas de trabajo los problemas que hoy desafían a la práctica sucesoria. El proceso sucesorio frente a los intentos malogrados de privatizarlo, las luces y sombras del derecho sucesorio en el Código Civil y Comercial, el pasivo sucesorio en su relación con el derecho de familia y el proceso, las cuestiones de honorarios y costas, la licitación como modo particional, la investidura de la calidad de heredero, las obligaciones en el ámbito sucesorio, el concurso de la sucesión, los tributos vinculados a la sucesión y las operaciones por tracto abreviado en sede notarial. A ello se suma una mirada comparada con la participación de especialistas de México, España y Perú, que enriquecerá el debate con las experiencias del derecho extranjero. Ese recorrido temático es en sí mismo una muestra de compromiso de los organizadores con una formación jurídica actualizada y pertinente. Quiero destacar especialmente la labor de la profesora doctora Alicia García de Solvallone, impulsora y directora académica de estas jornadas, cuya dedicación y compromiso
han sido fundamentales para hacer posible este importante encuentro académico. Mi reconocimiento se extiende también a la Secretaría de Posgrado de nuestra facultad, organizadora de esta jornada, así como a todos los integrantes de la organización, coordinadores, expositores y colaboradores que han trabajado para concretar esta iniciativa. Pero estas jornadas poseen además una dimensión particularmente significativa para nuestra comunidad universitaria. Nos convocan también para rendir homenaje a una figura excepcional del derecho argentino, cuyo nombre se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo de la doctrina sucesoria nacional, el maestro, profesor, doctor Héctor Roberto Goyena Copelo. Hablar del profesor Goyena Copelo es hablar de una de las personalidades más influyentes del derecho civil argentino de las últimas décadas. Su vasta producción intelectual, su trayectoria académica y su contribución permanente al estudio del derecho sucesorio lo han convertido en una referencia obligada para quienes enseñan, investigan y ejercen esta disciplina. Generaciones enteras de abogados se han formado estudiando sus obras. Sus aportes doctrinarios han contribuido a esclarecer instituciones complejas, a orientar interpretaciones jurisprudenciales y a enriquecer el debate jurídico nacional. Su pensamiento ha trascendido la frontera de nuestro país y forma parte del patrimonio intelectual de la comunidad jurídica iberoamericana. Sin embargo, los méritos que hoy reconocemos no se limitan a la excelencia de su producción académica, ya que quienes han tenido la oportunidad de conocerlo destacan también su calidad humana, su generosidad intelectual y su permanente disposición para compartir conocimiento y experiencias con colegas, docentes y estudiantes. Es precisamente esa combinación de sabiduría, humildad y vocación por la enseñanza lo que define a los verdaderos maestros. La universidad encuentra en figuras como la suya un ejemplo de aquello que aspira a transmitir a sus estudiantes: el compromiso con el estudio serio, la búsqueda constante de la excelencia, el respeto por las instituciones y la convicción de que el conocimiento adquiere su verdadero valor cuando se pone al servicio de los demás. Nuestra facultad guarda además un especial reconocimiento hacia su persona por un gesto que refleja con claridad esos valores. En el año 2021, en época de la pandemia, realizó una extraordinaria donación a la Biblioteca Ricardo Núñez, sus obras jurídicas históricas de incalculable valor académico y cultural. Gracias a su generosidad, nuestra comunidad universitaria pudo incorporar ejemplares únicos que enriquecen el patrimonio bibliográfico de esta casa de estudios y constituyen una herramienta invaluable para la formación y la investigación jurídica. Este aporte no solo incrementó el patrimonio material de nuestra biblioteca, fortaleció también el vínculo entre generaciones de juristas, permitiendo que estudiantes e investigadores tengan acceso a fuentes históricas fundamentales para comprender la evolución del pensamiento jurídico. Por ello, la Facultad de Derecho ha querido expresar institucionalmente su reconocimiento, declarando de interés académico estas jornadas y distinguiendo al profesor doctor Héctor Roberto Goyena Copelo como huésped de honor de nuestra casa de estudio, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y profesional y a sus valiosos aportes al derecho civil argentino. Se trata de una distinción que otorgamos con profundo respeto y sincera gratitud, consciente que estamos reconociendo a un jurista cuya obra ha contribuido significativamente al desarrollo del derecho argentino y cuya trayectoria constituye un ejemplo para las nuevas generaciones. A todos los participantes les deseo que esta jornada sea una experiencia enriquecedora, que permitan fortalecer vínculos académicos, intercambiar ideas y generar nuevas preguntas que impulsen futuras investigaciones. Porque el derecho avanza cuando existe diálogo, porque la universidad
crece cuando comparte conocimiento y porque las mejores tradiciones académicas se preservan cuando somos capaces de reconocer y homenajear a quienes han dedicado sus vidas a engrandecerlos. Con estas palabras y renovando nuestro reconocimiento y gratitud al maestro, dejo formalmente inauguradas las segundas jornadas cordobesas de Derecho Sucesorio. Muchas gracias. Y ahora, doctor, en este acto, le entrego el reconocimiento de la facultad en cuanto al huésped de honor y en cuanto a las jornadas y una placa que otorgamos para su persona, por todo lo que ha dado para este país. Doctor, es un gusto tenerlo acá. Corresponde destacar los reconocimientos institucionales que los distintos poderes del Estado y casas de altos estudios han otorgado a este importante evento académico de envergadura internacional. En primer lugar, ponemos en conocimiento el acuerdo número 652, serie A, del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, emitido el pasado 4 de junio de 2026, con la presidencia de su titular, doctor Domingo Juan Cecín, y los señores vocales doctores María Marta Cáceres de Volati, Sebastián Cruz López Peña, Luisa Eugenio Angulo y Jessica Raquel Valentini, con la asistencia del señor administrador general, doctor Luis María Sosa Lanza Castelli. El tribunal resolvió que ante el requerimiento efectuado por la profesora doctora Alicia García de Solabagione, titular por concurso de la Cátedra A de Derecho Privado 6 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, se declara de interés institucional la realización de las jornadas cordobesas, destacando su trascendencia por la temática propuesta y la presencia de juristas nacionales e internacionales, como así también de académicos locales. Asimismo, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba ha emitido su declaración de beneplácito por las segundas jornadas cordobesas de Derecho Sucesorio, organizado por la Cátedra A de Derecho Privado 6 de la Universidad Nacional de Córdoba, en homenaje al maestro profesor doctor Héctor Roberto Goyena Copelo, destacando su fundamental aporte a la educación y al derecho civil argentino. El cuerpo resalta su altísima trayectoria profesional y sus obras, erigidas como la base de consulta permanente de nuestro Poder Judicial. En sus fundamentos se dispone que es propicio la expresión de beneplácito por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, por tener la certeza de que este tipo de eventos académicos nos honran como cordobeses, por lo que deben ser reconocidos y promovidos. Así también, el Colegio de Abogados de Córdoba dispuso la declaración de interés institucional de las segundas jornadas cordobesas de Derecho Sucesorio, organizadas por la Cátedra A de Derecho Privado 6, Familia y Sucesiones, bajo la titularidad de la profesora doctora Alicia García de Solabagione, conjuntamente con la Secretaría de Posgrado, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en homenaje al doctor Héctor Roberto Goyena Copelo. Asimismo, hace llegar una especial felicitación a los organizadores de tan destacada actividad académica para la abogacía cordobesa, que reúne a reconocidos especialistas nacionales e internacionales para abordar los debates actuales en torno al procedimiento sucesorio. Así también, el Consejo Superior de la Universidad Abierta Interamericana, mediante resolución 6906/26, ha otorgado auspicio académico
a las segundas jornadas cordobesas de Derecho Sucesorio. Agradecemos esta adhesión académica por parte de la Universidad Abierta Interamericana. Del mismo modo, queremos destacar el reconocimiento enviado por la Universidad Empresarial Siglo XXI, que mediante la resolución rectoral número 7076, de fecha 11 de mayo del año 2026, firmada por la Secretaría de Extensión, Vinculación e Impacto de dicha universidad, resolvió que atento que las jornadas se encuentran organizadas por la Cátedra A de Derecho Privado 6, a cargo de la profesora doctora Alicia García de Solabagione, conjuntamente con la Secretaría de Posgrado, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, generando un espacio de encuentro, actualización y reflexión académica abiertos al diálogo, al aprendizaje compartido y al intercambio, junto a destacados especialistas del ámbito jurídico que proponen un intercambio académico internacional y una profundización jurídica entre profesionales y estudiosos de la materia, tanto a nivel internacional, nacional y local. Por ello, la Universidad Siglo XXI declara de interés las segundas jornadas cordobesas de Derecho Sucesorio en homenaje al doctor Héctor Roberto Goyena Copelo, quien ha realizado aportes significativos al estudio y desarrollo del derecho sucesorio en nuestro país, y cuya obra continúa siendo una referencia para profesionales, docentes y estudiantes. Agradecemos a la institución por este valioso aval. A continuación, la profesora doctora Alicia García de Solabagione, titular de la Cátedra A de Derecho Privado 6, Familia y Sucesiones de esta alta casa de estudios y directora de las jornadas cordobesas, nos brindará una semblanza del doctor Héctor Roberto Goyena Copelo. Buenas tardes a todos. Es un agradecimiento colectivo a los docentes, a los prestigiosos juristas de otras localidades y a mis alumnos que los veo aquí presentes también. Nos reunimos hoy para honrar una vida consagrada al derecho, caracterizada por una profunda erudición jurídica, una fecunda labor intelectual y un compromiso inquebrantable con los valores de la justicia. Nos convoca el reconocimiento a un jurista de excepción, a maestro de varias generaciones de abogados y a una figura de las más destacadas del derecho civil argentino, el doctor Héctor Roberto Goyena Copelo, a quienes nos acompañaron en aquellas primeras jornadas cordobesas de derecho sucesorio realizadas en homenaje a mi maestro Eduardo Fanzolato y a todos aquellos que continúan identificándose con los principios y valores de la Escuela Cordobesa de Derecho Civil que representamos, les agradezco especialmente su presencia en este acto. Corresponde señalar, además, que por expresa indicación del distinguido catedrático a quien hoy homenajeamos, esta semblanza evitará referencias personales que excedan el marco de su trayectoria académica y profesional. Sin embargo, resulta imposible comprender plenamente la magnitud de su obra sin mencionar algunos aspectos de su historia de vida que contribuyeron a forjar su personalidad intelectual y humana. El doctor Héctor Roberto Goyena Copelo nació en la ciudad de Córdoba el 4 de diciembre de 1942. Hijo de Héctor Roberto Goyena y de María Beatriz Copelo, ambos pertenecientes a familias de origen porteño, encontró desde muy temprano en Córdoba un espacio de pertenencia afectiva que lo acompañaría durante toda su existencia. Su abuela materna, Emma Rosa Podestá de Copelo, radicada en el tradicional barrio Cerro de las Rosas, junto a sus numerosos hijos, ejerció una influencia decisiva en sus primeros años. Aquel Cerro de las Rosas de las décadas del 40 y del 50, todavía marcado por un carácter residencial y su proximidad al paisaje serrano, constituye uno de los escenarios más entrañables de su infancia. La figura de su abuela Emma conforma uno de esos pilares silenciosos que dejan una huella imborrable en la formación de una persona. Durante su infancia y adolescencia regresó periódicamente a Córdoba
en ocasiones por prolongadas temporadas. Aquí encontró el afecto de su abuela y de sus tías, quienes lo rodearon de cariño y atención. El propio homenajeado suele recordar que más que cuidarlo, lo malcriaban. Ese vínculo afectivo con Córdoba quedó grabado profundamente en su memoria, en palabras del propio doctor Goyena Copelo. Mi amor por Córdoba me marcó a fuego en mi infancia. Hizo que durante muchos años pasásemos las vacaciones de verano y durante los años impares, también las de invierno, en el Sierras Hotel de Altagracia. Aquellas experiencias contribuyeron a consolidar una relación entrañable con nuestra provincia y con muchas de las personas que posteriormente ocuparían lugares destacados en la vida académica y jurídica del país. Entre esos recuerdos evoca especialmente la amistad con José Caferata Nores y su familia, así como la presencia de su inolvidable padre, don Pepe Caferata, quien fuera durante 46 años titular de la Cátedra de Derecho de Familia y de Sucesiones de esta facultad, cátedra de la cual hoy tengo el honor de ser su titular, dejando una impronta indeleble en la formación de generaciones de juristas. Esa referencia adquiere para nosotros un significado especial, porque refleja la continuidad de una tradición académica basada en el estudio riguroso, el respeto por las instituciones y la permanente búsqueda de la excelencia. La continuidad de esa tradición jurídica encuentra en el doctor Goyena Copelo una de sus expresiones más destacadas. Su trayectoria académica constituye uno de los capítulos más relevantes del derecho civil argentino de las últimas décadas. Abogado egresado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1964 y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, obtuvo la máxima calificación con una tesis dedicada al objeto testamentario en el derecho civil argentino, evaluada por un jurado integrado por algunas de las más prestigiosas figuras de la ciencia jurídica nacional de aquellos años. Su vocación universitaria se manifestó tempranamente. Inició su carrera docente por concurso en la Universidad de Buenos Aires en 1965 y recorrió allí todos los escalones académicos hasta alcanzar la titularidad de cátedra. Posteriormente ejerció la docencia en diversas universidades argentinas, consolidándose como una autoridad indiscutida en el ámbito del derecho privado y particularmente las disciplinas del derecho sucesorio y del derecho de familia. Su prestigio trascendió ampliamente las fronteras nacionales. Fue profesor invitado y conferencista en universidades de América, de Europa y Medio Oriente, participando además en numerosos congresos internacionales y mundiales de derecho de familia en los que desempeñó funciones de presidencia, vicepresidencia y representación académica de la Argentina. Especial mención merece su prolongada labor institucional al frente del Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organismo que dirigió durante casi 40 años. Desde ese ámbito impulsó una tarea permanente de formación, actualización y difusión doctrinaria que benefició a varias generaciones de profesionales. Al concluir su gestión, fue distinguido con el título de director honorario, reconocimiento reservado a trayectorias excepcionales. Su producción científica ocupa un lugar de privilegio dentro de la biblioteca y bibliografía jurídica argentina. Entre sus obras más influyentes destacan el curso de procedimiento sucesorio, cuya vigencia se refleja en sus sucesivas ediciones a lo largo más de medio siglo, y el monumental Tratado de Derecho de Sucesión, obra de consulta obligada para generaciones de abogados, magistrados, escribanos, docentes e investigadores. A ello se suma una vasta producción doctrinaria plasmada en más de un centenar de artículos especializados publicados en revistas jurídicas nacionales y extranjeras.
La magnitud de su aporte fue reconocida mediante numerosas distinciones académicas e institucionales. Entre ellas, sobresalen los doctorados honoris causa otorgados por universidades mexicanas y de manera particularmente significativa el homenaje que le tributó el 21 Congreso Internacional de Derecho Familiar celebrado en México en el año 2024, testimonio del reconocimiento alcanzado por su obra en todo el ámbito iberoamericano. Más allá de sus títulos y publicaciones, el doctor Goyena Copelo ha mantenido un vínculo permanente con las instituciones dedicadas al estudio y preservación de la cultura jurídica. En ese sentido, significativo aporte para esta casa de estudio fue la valiosa donación, como dijese el decano hace un instante, en plena cuarentena, a la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, integradas por obras jurídicas tales como el Corpus Juris Civilis, el Digestum Novum, las leyes de partidas, de la nueva recopilación y de diversos tratados jurídicos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos volúmenes, verdaderos testimonios materiales de las fuentes históricas sobre las cuales se edificó buena parte de nuestra tradición jurídica, enriquecen hoy el patrimonio académico de la universidad y permanecerán como un legado perdurable de su compromiso con el estudio del derecho. La comunidad jurídica reconoce en su figura un ejemplo de coherencia, dedicación y de excelencia profesional. Su vida demuestra que el estudio del derecho alcanza su máxima dimensión cuando se ejerce con rigor intelectual, responsabilidad y auténtica vocación universitaria. En el plano familiar, el doctor Goyena Copelo tiene 3 hijos, quienes hoy nos honran con su presencia: María Julia, destacada artista plástica, María Beatriz y Patricio, ambos abogados, y algunos parientes de aquí de Córdoba capital y del interior. Ellos representan una parte esencial de su legado personal y constituyen testimonio de los valores que ha sabido transmitir a lo largo de su vida. Al rendir homenaje al doctor Goyena Copelo, no solo celebramos una trayectoria académica excepcional, también reconocemos a un hombre cuya obra ha enriquecido de manera perdurable el pensamiento jurídico argentino y cuya influencia continúa proyectándose sobre las nuevas generaciones. Su presencia en estas jornadas posee, además, un profundo valor simbólico. En ellos confluyen la tradición académica que encarnaron maestros como José Caferata y Eduardo Fanzolato, la permanente vocación de excelencia de la Universidad Nacional de Córdoba y la continuidad de una escuela jurídica que ha hecho del derecho sucesorio uno de sus ámbitos más fecundos de reflexión y desarrollo científico. Por ello, estas jornadas de derecho sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba constituyen una ocasión especial propicia para expresar nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Agradecimiento por su inmenso aporte al derecho. Admiración por una vida enteramente dedicada al estudio, a la enseñanza y en la construcción permanente de conocimiento jurídico. Pero permítanme agregar algo más, necesito decirlo. Por último, maestros, que los hombres superiores como usted, es decir, aquellos llamados a orientar y encauzar el pensamiento y la acción de los demás, no pueden ser tales si no están sostenidos por la fuerza de una gran conducta. La autoridad del maestro radica no solo en su honestidad intelectual y sus ilimitados conocimientos, sino en el respeto a los preceptos de derecho, en el decoro exterior y en la prudencia de quien transita la vida
con una sana austeridad, sin fanfarrias. En suma, no le conocemos una claudicación. Maestro Goyena Copelo, la comunidad académica y jurídica le rinde hoy un merecido homenaje. Su obra forma ya parte del patrimonio intelectual del derecho argentino y su ejemplo seguirá inspirando a quienes tenemos el privilegio de transitar los caminos de la docencia, la investigación y el ejercicio profesional. Muchas gracias. En el marco de este significativo encuentro, pronunciará sus palabras alusivas el doctor Pedro Dilela, quien es abogado, subdirector del Instituto de Derecho Sucesorio, ex profesor titular y consulto de la Universidad Nacional de Buenos Aires en Derecho de Familia y Sucesiones, autor y coautor de numerosos artículos y libros de su especialidad. Con esta breve reseña de su destacada trayectoria, invitamos al doctor Pedro Dilela a subir al estrado a compartir sus palabras alusivas. Buenas tardes, es un placer estar acá. Cuando se me invitó a este homenaje y se me pidió una semblanza del homenajeado hecha más desde la amistad y no exclusivamente desde su actividad académica, decidí compartir con ustedes y recordarle a él el desarrollo de una larga amistad formada y conservada desde diferencias muy marcadas y similitudes mayores que hoy me permiten o me permito recordar con ustedes. Nos conocimos en nuestros 20 años, con las vicisitudes propias de la juventud, y comenzó una amistad que subsiste hasta hoy. Alrededor de los 20, tampoco, no precisemos años. Bueno, nos dedicamos ambos al derecho, y dentro de este, antes de empezar a estudiar siquiera, es decir, nos dedicamos ambos al derecho después, y dentro de este ámbito a la misma especialidad. Competimos juntos por los mismos cargos docentes con diferentes suertes. Estoy marcando diferencias. Goyena Copelo tenía como mentor a Molinari, al que yo no lo apreciaba demasiado. Yo tenía como mentor a Fassi, a quien él no consideraba demasiado. Goyena Copelo es un apasionado de sus ideas y ello nos enfrentó varias veces sin que se generara conflicto alguno. En la época en que se discutía la incorporación del divorcio vincular a la legislación, nos encontramos también en veredas opuestas. Y nuestras ideas políticas, si bien no fueron antagónicas, rara vez coincidían. Todo ello, sin embargo, no obstó a una gran amistad que compartimos en la vida privada, en congresos nacionales e internacionales, que nos permitió compartir varios años el estudio jurídico y que se reforzó cuando al crearse el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fuimos designados sin que ninguno de los dos lo pidiera y sin que ninguno de los dos supiera nunca quién nos propuso, a él director y a mí subdirector del Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio Público de Abogados, cargos que compartimos por más de 30 años. He querido así recordar ante ustedes cómo es posible desde el afecto y el respeto mutuo forjar una gran amistad, pese a diferencias que nunca abrieron grietas entre nosotros y que hoy, en una sociedad tan crispada, parecen insalvables. No puedo dejar de destacar su rol de maestro, no puedo dejar de destacar sus obras. He hecho mención al curso de proceso sucesorio, que realmente ha sido obra señera en los avatares del ámbito sucesorio, a punto tal que es difícil encontrar en los últimos 30 años fallos de derecho sucesorio que no hagan mención al curso de proceso sucesorio del doctor Goyena Copelo. ¿Por qué? Porque fue pionero en esta obra, marcó el camino y esto fue sumamente importante. Pero yo no he querido venir a destacar sus calidades académicas. He querido aprovechar con ustedes este momento porque era un deber y un placer estar hoy aquí acompañando el merecido homenaje a mi gran amigo.
Gracias. Ahora escucharemos la exposición central de la tarde. Damos el uso de la palabra al maestro catedrático, doctor Héctor Roberto Goyena Copelo, quien disertará sobre el tema el proceso sucesorio ante el intento de privatizarlo. Ante todo le agradezco al decano el tiempo dedicado no solamente a mí hoy, sino también las palabras que ha tenido para conmigo, lo que me ha hecho presente, él y la facultad que representa, y que tiene otras cosas que hacer, y que yo le dije, espérese por lo menos que le agradezca, pobre, porque la verdad que yo sé lo que son estas situaciones, así que bueno, lo primero que quiero es agradecerle al decano de la facultad por recibirme en este claustro, en esta aula especialmente señera que lleva el nombre del codificador, del único codificador de derecho civil que hemos tenido, ¿no es cierto? Y que siempre ha sido emocionante aludir al Código de Vélez, porque inclusive cuando salió el nuevo código, hablando con un camarista, le dije, ¿y qué tal? Me dice, todavía no terminé de aprender el de Vélez y ya nos están queriendo poner este otro. Y es que eso tenía de maravilloso el Código de Vélez, ¿no es cierto? Que curiosamente Vélez no era profesor de Derecho Civil, era profesor de Economía Política. Por eso es que sus regulaciones, su normativa duró mucho más de 100 años, porque era visto desde la dinámica que el código inspiró y que nos ha movido a través de más de un siglo. Pero antes de entrar en materia, y relevándonos, doctor Inspirarse, le agradezco muchísimo su presencia, y no solamente eso, sus atenciones para conmigo. Gracias. No, faltaba más. Gracias, doctor Luis. Ya anticipé un agradecimiento, voy a seguir con los demás agradecimientos. ¿Cómo? ¿Por qué? No, yo... Estamos muy bien de la hora. Bueno, ¿lo paso o no lo paso? No, yo quiero agradecerle a la vicedecana y presidenta de la Asociación de Magistrados, a la doctora Chapero, al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, en la persona de la doctora Ana María Cáceres de Volati, al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a la Universidad Empresarial Siglo XXI, a la Universidad Abierta Interamericana, al señor presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, doctor Eduardo Vitar, a las demás autoridades y miembros de esta Facultad de Derecho que participaron en la tarea de organización, y especialmente a la Cátedra de Derecho, Familia y Sucesiones, presidida, dirigida por, se nota que es amiga, ¿no? Se notó que es amiga. Bueno, la doctora Alicia García Solavagione, y a todos los integrantes que en el quehacer de todos estos últimos tiempos he sabido que con verdadero denuedo y esfuerzo han contribuido para que esto sea lo que tenemos hoy, una realidad. Así que, doctora, muy agradecido, no solamente agradecido por lo que ha hecho, sino por lo que ha mentido. Porque la verdad, yo escuchaba el panegírico que hacía y yo decía, bueno, como dijo Freud, o al menos le atribuyen a Freud, uno está preparado para defenderse de los ataques, no está preparado para defenderse de las ponderaciones. Entonces, como no estoy preparado para defenderme de las ponderaciones, bueno, lo tomo por la generosidad de la doctora, y a ella le agradezco, y a todos los demás que han participado. Y ahora, aclarado lo cual, voy a entrar un poco en la materia jurídica que nos convoca y que es sumamente compleja. Mire, el proceso sucesorio, yo lo he titulado ante el intento de privatizarlo. Verlo, primero, porque así no me voy por las ramas. Segundo, porque me queda un solo ojo y quiero aprovecharlo. Y tercero, porque así va
ser más coherente, porque el tema es tan vasto y tan complejo que llega un momento en que si uno le da impulso a ese carácter que el doctor Vilela ha recalcado, bueno, puedo llegar a decir cualquier cosa. Así que prefiero esto que ya está tamizado, escrito y más o menos llevado en debida forma, aunque tiene algunas licencias poéticas. Bueno, el derecho sucesorio ha alcanzado en nuestros días un carácter totalmente crematístico, eso lo sabemos todos. Lejos está aquel derecho hereditario que, girando en torno a la figura del heredero, desarrollaba la transmisión de un conjunto de vínculos que, partiendo de la potestad familiar, se proyectaban en el mantenimiento del culto familiar, el fuego siempre encendido y el cumplimiento de las obligaciones que a veces podía conllevar todo o parte de los bienes del difunto. En nuestros días se ha ido despojando de aquellos aspectos que rodeaban el núcleo principal del patrimonio de una persona para quedar delimitado en su contenido económico. Hoy, desaparecidos los aspectos éticos y religiosos carentes de valor pecuniario, el núcleo central y único contenido del derecho sucesorio se reduce a dinero, sean ellos valores fiduciarios o en dinero mercancía. Así entonces, despojado el sujeto a su muerte de todo aquello que no es valorable ni adquirible como tal, el desplazamiento que deviene en el proceso sucesorio se convierte en un tracto económico con la sola importancia de su contenido y valor consecuente. El más allá de todo individuo queda reducido a su muerte, al más acá de los bienes que poseía y a lo que la ley permite traspasar previo cumplimiento de ciertos requisitos enunciados por ella y acreditados por quienes se creen con derecho a devenir en su titularidad y consecuente uso y goce. Los vínculos y los accesos parentales en las sociedades primitivas eran conocidos por los grupos propios de las mismas. Con el aumento poblacional e inclusive las migraciones hicieron que poco a poco fuera más difícil saber claramente cómo se componían dentro de ellas los grupos familiares. Y fue casualmente consecuencia de un gran movimiento migratorio que tiene inicio el antecedente más remoto de nuestro tema: determinar a la muerte de alguien quién debía devenir en la titularidad de sus bienes. Máxime si había enormes distancias entre el lugar de la muerte de uno y el de residencia de quienes serían sus sucesores. Finalizada la Edad Media, en la segunda mitad del siglo XV, la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América trajo aparejados en forma directa e indirecta grandes movimientos migratorios en pos de un nuevo mundo y de nuevas rutas en torno del mismo. Pero esos nuevos movimientos migratorios tuvieron dos características que los diferenciaban de los anteriores. Fueron voluntarios y regulados en su gran mayoría. Y es precisamente en ellos donde comienzan los antecedentes del proceso sucesorio del cual seguidamente he de ocuparme, del proceso sucesorio en tierra americana. Enraizado en el primer viaje de Cristóbal Colón, este instituto procesal, a despecho de normativa alguna que lo regulase, se ha mantenido y desarrollado durante más de 5 siglos. Se asevera por los historiadores del derecho indiano que a la llegada del segundo viaje de Colón, con aquellos que habrían de reforzar la precaria población dejada por el almirante en el primero, encontraron a la misma destruida y sus habitantes muertos o desaparecidos. Paso por alto la discrepancia que ellos mismos tienen si sobre en el primer viaje hubo alguien que se dejó o no población, etcétera, etcétera. Lo que nos importa es que cuando llegan a reemplazar las poblaciones, estas no estaban, los habían matado o habían desaparecido. Fue así como se procedió a recoger lo poco que quedaba de sus efectos, los que fueron remitidos a la Casa de Contratación de Sevilla. Dicha casa, de reciente creación, prácticamente ignoraba quién o quiénes habían integrado aquel asentamiento y, consecuentemente con ello, los nombres extraídos de los libros de a bordo tampoco señalaban los orígenes precisos de los mismos. Consecuente con ello, se resolvió colocar en el frente de la Casa de Contratación de Sevilla
un bando haciendo conocer a quienes se consideran con derecho aquello que había llegado de América a que se presentaran, acreditasen su vínculo y su derecho para hacerles entrega en consecuencia de los bienes. Opskat de aquí, un famoso historiador del derecho indiano, tiene copia del bando que aún se conserva en la casa de contratación de Sevilla de ese viaje. Todavía está en la casa de contratación. No se lo muestran a nadie, pero está. Solo pensar en los que podían ser los efectos personales de aquellos hombres que habían llevado a cabo un viaje hacia lugares desconocidos, empujados por su afán de aventura o acuciados por la necesidad del porvenir incierto, siguiendo una supuesta ruta nueva y en los que no creo que hubiera existido el proyecto real de asentarse en lugar alguno, habiéndose encontrado con tierras desconocidas, se quedaron a testimoniar una supuesta avanzada o conquista. Basta pensar en ello para darse cuenta de qué clase de bienes podían integrar aquellas herencias. Lo cierto es que tales herencias ya desde sus inicios fueron objeto de protección y con el correr de los años y el desarrollo de los asentamientos, la formación de ciudades y el enriquecimiento por los metales preciosos y los cultivos incipientes que se enviaban a la metrópoli se convirtieron en verdaderas fortunas. También es de tener en cuenta que a la primitiva prohibición de llevar a sus esposas y tener descendencia en América dio paso con el correr de los años la concesión de tales permisos y un control más efectivo de quienes pasaban a vivir en este continente. Y en ese desarrollo es el que permitió en menos de 50 años crear 2 virreinatos y los consecuentes medios de aseguramiento de las inmensas riquezas generadas de este lado del Océano Atlántico, cuyo destino final generalmente era la metrópoli. Sin embargo, cabe señalar que los envíos de los bienes solían ser residuales e inseguros, por calificarlos de alguna manera, claro está, e iban acompañados de múltiples reclamos, tanto en su individualización como en su contenido. Por ello, a poco más de 10 años del descubrimiento de América, los reyes católicos dieron en 1504 una real cédula mediante la cual tomaban conocimiento de los inconvenientes que se presentaban en la isla española con motivo del fallecimiento de conquistadores españoles, prometiendo que se proveerá en ello lo que justamente se deba hacer. Como se puede ver, ya la cuestión rebalsaba el mero límite administrativo y se proyectaba en algo que en aquellos prometían que se tomarían las medidas adecuadas. Consecuencia de lo cual, el día 15 de junio de 1510, en las segundas ordenanzas de la Casa de Contratación de Sevilla, se establecía: mandamos que de aquí en adelante tengáis mucho cuidado y diligencia en recoger todos los bienes de los que murieran en las Indias y los que le puedan remover o quitar con causa o sin ella, y nombrar otro en su lugar. Perdón. Decía, mandamos de que de aquí en adelante tengáis mucho cuidado y diligencia en recoger todos los bienes de los que morían en las Indias y en los viajes de ellas, y tengáis en dicha casa un libro que se asiente en los dichos bienes, en la misma orden y manera que se asentare en nuestra hacienda, en un arca de 3 llaves donde estén los dichos bienes. Pero aún así todo, debieron pasar 40 años hasta que se adoptasen medidas legales tendientes a conservar los bienes mediante la creación de un juzgado y de un juez de familia, al efecto. Por real cédula del emperador Carlos V del 16 de abril de 1550 se dispuso: ordenamos y mandamos que los virreyes y presidentes de nuestras audiencias de las Indias, cada uno en su distrito, nombre al principio del año a un oidor, al que tuvieran por más puntual y observante en el cumplimiento de nuestras órdenes, y lo puedan remover o quitar con causa o sin ella, y nombrar otro en su lugar, dándole comisión para lo tocante a la judicatura, hacer, cobrar, administrar, arrendar
ni vender los bienes de difunto, así por lo pasado como por lo presente, que nos le damos poder cumplido para hacer cerca de lo susodicho todo lo que nuestras audiencias reales pudieran hacer con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades. Y si de él se apela, se suplicare, vaya el pleito a la audiencia y de lo que determinaran no haya más grado. Y a los oficiales de nuestra Real Audiencia que tengan cuidado de dar aviso que al juez que ejerciere la comisión y a los regidores de los distritos lo que les ofreciere para que las cobranzas se hagan con diligencia y puntualidad que importa. De esa manera el virrey o la audiencia designaba dentro de los propios oidores de ellos a uno que durante 2 años debían desempeñarse específicamente como juez de bienes de difuntos con la facultad, derechos y atribuciones que se le fijaron. Sobre el término de duración de su cargo, Felipe III en Madrid, con fecha 15 de diciembre de 1609, ordenó que fuera por 2 años y posteriormente reales cédulas de 1726 y 1794 recalcaron la necesidad de observar rigurosamente que la duración de las funciones de los jueces de difuntos no excediera el tiempo permitido. Estos funcionarios designados fueron adquiriendo a partir de entonces y a través de provisiones y cédulas una serie de atribuciones que los convertía en algo más que simples custodios, o sea que toda la vida se corrieron habas, ¿no? Bueno, las sucesiones, según referencia de algunos historiadores, se siguieron tramitando tanto en los juzgados de paz que se creaban como en aquellos que formaban parte de las audiencias territoriales. Eso fue cambiando, evolucionando hasta la época de nuestra independencia, donde se siguieron aplicando los principios y se siguió aplicando, pero ya no había envíos a España más que lo necesario. Y ahora, ya en nuestro país, constituida la nación a partir de la Constitución de 1853 y con la incorporación de Buenos Aires tras la ley de 1862, comenzó la ardua tarea de dotar a la nación de leyes estructurales propias, pues hasta ese momento regían las de España. En cuanto a los procesos judiciales, dado que la Constitución Nacional delegaba en las provincias la organización de la justicia en cada una, la de Buenos Aires tomó como base las enseñanzas que un abogado de prestigio, que había sido presidente de la ciudad de Buenos Aires, que formaba parte de la provincia, difundía por entregas a través, o sea, Miguel Esteves Sagui se llamaba, difundía por entregas a través de la publicación de un periódico, El Comercio, y a través de allí se fueron recopilando lo que él quincenalmente explicaba para que lo supieran los abogados en ese interregno que hubo entre la separación de España hasta la constitución de nuestro país. Se formaron cuatro capítulos, 4 títulos con 92 artículos en conjunto referente a cómo seguía el proceso sucesorio. La inexistencia por entonces de una legislación de fondo hizo que también contuvieran normas que luego es procesal, es anterior al Código de Vélez, también contuvieran normas que apareciesen en similitud luego en el Código Civil de Vélez, como el 634, que devino en el 3284 del Código Civil de Vélez, relativo ambos a la competencia y el fuero de atracción del sucesorio. Aspecto que no es menor, porque en España no existía, ni existe en la actualidad, el fuero de atracción del sucesorio, lo cual no es un problema menor, conforme pone de resalto el magistrado del Tribunal Supremo de Navarra, don José Antonio Álvarez Capero Chipi, al comparar los procesos sucesorios de España y la Argentina en un libro sobre testimonio de la audiencia de Navarra, de la cual era miembro. Siguiendo con nuestra primera normativa procesal, recalquemos que la misma no contemplaba ni aludía a la declaratoria de herederos, limitándose a enunciar los pasos previos a ella
y disponiendo el artículo 695 del viejo código, si transcurrido el término de los edictos se hubiesen presentado alguno de los pretendientes justificando su derecho, el juez hará la declaración que corresponda previa vista al fiscal y punto. O sea, la declaratoria de herederos se seguía tramitando por encima de las normas ausentes a su respecto, porque ella respondía a una práctica arraigada por entonces, y así se mantuvo hasta el dictado en el año 1968 del Código Procesal Civil y Comercial, que sigue a regularla. Este código fue renumerado varias veces, pasó a tener el que hoy lleva el número 698, contenido único del apartado titulado Sucesión extrajudicial. ¿Escucharon? Sucesión extrajudicial, que cierra el capítulo primero referido a las disposiciones generales del proceso sucesorio y que dice así: esto ya es derecho vigente. Artículo 698. Aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos en su caso, si todos los herederos fuesen capaces y a juicio del juez no mediare disconformidad fundada en razones atendibles, ulteriores trámites de procedimiento sucesorio continuarán extrajudicialmente a cargo de él o de los profesionales intervinientes. En este supuesto, todo es el texto actual, que antes lo decía de otra manera, pero bueno, esto es lo que queda ahora. En este supuesto, las operaciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación deberán efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos administrativos que correspondan. Cumplidos esos recaudos, los letrados podrán solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los herederos. El monto de los honorarios por los trabajos efectuados será el que corresponde si aquellos se hubiesen realizado judicialmente. No se regularán dichos honorarios hasta tanto los profesionales que hubiesen tenido a su cargo el trámite extrajudicial presenten al juzgado copia de las actuaciones cumplidas para su agregación al expediente. Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables sin el certificado expedido por el secretario en el que conste que se han agregado las copias a que se refiere el párrafo anterior. Como ustedes verán, era una melange que la verdad que tenía partes que teóricamente se podían hacer todas en privado, pero que en definitiva tenían que pasar por el juzgado. Lo cierto es que artículo semejante, descolgado totalmente de nuestra práctica procesal centenaria, tuvo un rechazo por parte de los abogados, no tanto así de los escribanos, porque se señaló, y con razón, que eran los promotores de su aparición como medio de lograr entrar de a poco en un proceso al cual estaban vinculados en otros países. Y a partir de allí, y a través de los años, cada tanto aparece un engendro de proyecto legislativo que intenta convencer con equivocados argumentos y hasta a veces con falsos razonamientos sobre la conveniencia de derivar el proceso al ámbito notarial. Por ahora se ha obtenido que los mismos no pasen de proyectos tales, pero hay que ser muy cuidadoso en el control, porque como sostuviera el maestro belga Theo Collignon a comienzos del siglo XX, son peligrosas algunas leyes desde que el cuidado de legislar fue abandonado a una mayoría de primates que confunden la ley con un texto. Por lo que las mismas pueden traspasar las barreras razonables del dictamen y estudio serio entre los pliegos de adocenados proyectos aprobados entre gallos y medias noches. Eso es así y yo lo he visto. En los últimos años ha habido un par de proyectos que modestamente considero uno peor que el otro, que intentan respaldarse en la práctica notarial española del acta de notoriedad como si ello avalara su bondad. El acta de notoriedad de España no es sino aquello que comenzara en las aldeas donde todos se conocían y sabían quién era hijo o pariente de quién. Ese mismo sistema medieval que también se desarrolló en Francia y sigue vigente, se adecua a lo que De Gasperi denominaba
un derecho de aldeanos y consistía en llevar ante un notario a quien invocaba ser sucesor del muerto y mediante 2 o más testigos que daban fe de ello, le levantaban una exposición que servía para tener por cierto el vínculo invocado. La carencia de registros inmobiliarios o de bienes registrables permitía resolver de una manera simple y primitiva el devenir en la propiedad, que no era sino el del respaldo de invocación de la misma con un mínimo de seguridad, nada más. Con el correr del tiempo, los testigos fueron dando paso a las partidas de los interesados, pero dejando flecos sueltos en cuanto a la forma de asegurar cualquier reclamo posterior respecto a lo acreditado. El Código de Napoleón contiene normas rápidas y expeditivas para la traba de medidas cautelares al respecto. El español no. Y ello se ve agravado en el caso de España, que es de donde pretenden introducir nuestros legisladores actuales, por las leyes sucesorias forales, ya que la normativa general del Código Civil español es de aplicación subsidiaria para aquellos que posean arraigo foral. Concretando, lo que se nos quiere presentar como un avance no es sino un retroceso. Como un argumento basa su inconveniencia y confusa práctica, además de la inconstitucionalidad y en mayores costos que encierra, para lo cual basta con la sola lectura de los textos proyectados, me permito citar aquí una advertencia contenida en la exposición de motivos de la última Ley de Enjuiciamiento Civil de España del año 2000. La Ley de Enjuiciamiento Civil de España es lo que para nosotros son los códigos procesales. En realidad, España es un circuito único, es un país chico que tiene un solo código civil y una ley de enjuiciamiento que funciona después de los fueros, de las leyes forales. Esta ley de enjuiciamiento civil del año 2000 sustituyó a la anterior, que era de 1885. Hoy, en esta ley de hace 26 años, señala el legislador español en los considerandos, hace notar el peligro de las copias legislativas ajenas. Dice, son conocidos por otra parte los malos resultados de las reformas miméticas basadas en el trasplante de institutos procesales pertenecientes a modelos jurídicos diferentes, la identidad o similitud de denominaciones entre tribunales o entre instrumentos procesales no constituye base razonable y suficiente para el mimetismo. Y agrega, el aprovechamiento positivo de instituciones y experiencias ajenas requiere que unas y otras sean bien conocidas y comprendidas, lo que significa cabal conocimiento y comprensión del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios inspiradores, de sus raíces históricas, de los diversos presupuestos de su funcionamiento, empezando por los humanos, y de sus ventajas y desventajas reales. Eso es lo que dice el legislador en el año 2000, para señalar la inconveniencia de lo que acá queremos incorporar como si fuese algo positivo. Yo, para terminar, me permito afirmar, con la experiencia obtenida a través de más de 62 años de ejercicio ininterrumpido en la profesión y 61 de docencia universitaria, que el proceso sucesorio argentino puede enorgullecerse de algo que le es propio, y es que el mismo se desarrolla en el ámbito judicial, con todo aquello que encierra, partiendo de la garantía constitucional del debido proceso, por ante el juez natural de la causa y cuyo resultado pedido y obtenido es una sentencia judicial. La declaratoria de herederos es una sentencia judicial. Tiene resultandos, considerandos y fallos. El proceso sucesorio constituye el medio realizador del derecho hereditario, conforme lo han dicho numerosos fallos de la Cámara Civil de Buenos Aires. Pues como decía Alsina, y hoy enuncia el Código Civil y Comercial en palabras similares, el juicio sucesorio es el procedimiento por el cual se determina la calidad de heredero, se establecen los bienes que forman el activo de la herencia,
se comprueban las deudas que constituyen el pasivo y luego de procederse a su pago se reparte el saldo entre los herederos de acuerdo con el testamento o a falta de este, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil. Ningún otro sistema goza de semejante respaldo. Considero, y lo he afirmado anteriormente, que si hay algo que afianza la justicia y traduce el verdadero imperio de un juez, es el reconocimiento o desconocimiento de alguien que hace como heredero o sucesor de una persona fallecida, disponiendo la entrega de los bienes o la inscripción del dominio a aquellos a quienes la ley o el propio magistrado han declarado con derecho para hacerlo. Nada más, gracias. Cerrando esta apertura, ponemos en conocimiento la adhesión a estas jornadas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba, quienes dispusieron declarar de interés institucional estas jornadas de derecho sucesorio en honor al doctor Héctor Roberto Goyena Copelo. Me acaba de informar hace instantes que se le ha presentado un recurso de queja en su cámara, de vocal de cámara, y que de un desahucio de una señora que tiene 5 hijos, uno discapacitado, y estaba viniendo por aquí, me mandó sus palabras alusivas, pero quería hacerle presente este obsequio de parte del Poder Judicial para usted, y para que de parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Sí, muchas gracias. Damos apertura al panel de nuestros expositores. En primer lugar, de manera virtual desde México, nos acompaña la profesora doctora Susana Pacheco Rodríguez. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Juárez, graduada con los más altos honores al mérito académico en su país, especialista en Derecho Judicial, en Responsabilidad Civil Extracontractual y en Perspectiva de Género y Tutela Judicial, doctora honoris causa, destacada trayectoria en el Poder Judicial, desempeñándose como jueza, subsecretaria general de Gobierno del Estado, consejera de Judicatura y magistrada ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. En el ámbito académico es catedrática a tiempo completo, conferencista internacional y miembro activo de las asociaciones de derecho. A continuación, invitamos a la doctora Susana Pacheco Rodríguez a compartir su exposición titulada Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de México del siglo XXI, Juicios Universales, Sucesiones Testamentarias e Intestadas. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes, distinguidas y distinguidos asistentes a estas importantes jornadas. Les saludo desde el corazón de México, Durango, con el alto honor de participar en estas segundas jornadas cordobesas de Derecho Sucesorio, excelentemente organizadas por su directora, mi querida amiga, la profesora y doctora Alicia García de Solabayoni. Felicito igualmente al doctor Carlos Toselli, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, por la celebración de estas jornadas que veo que ya se están haciendo tradicionales. Felicidades. Representan un espacio de encuentro académico de especial significado para la reflexión jurídica contemporánea. Su celebración congrega estudiosos y operadores del derecho en torno a una de las materias más sensibles de la vida civil y familiar. Asimismo, adquieren un profundo valor al rendir homenaje al ilustre maestro y amigo, el doctor Héctor Roberto Goyena Copelo, jurista cuya trayectoria dignifica y enaltece el estudio del derecho sucesorio, cuya obra ha contribuido de manera decisiva a la comprensión, sistematización y desarrollo del derecho sucesorio en el ámbito iberoamericano. Evocar su magisterio permite situar el análisis del juicio sucesorio contemporáneo dentro de una tradición sólida que ha estudiado la herencia no como una simple transmisión patrimonial,
sino como una institución jurídica compleja donde convergen voluntad, familia, patrimonio, responsabilidad y técnica procesal. La tesis central de esta ponencia es que si bien en México, mi país, el derecho sucesorio conserva instituciones sustantivas tradicionales como son heredero, albacea, inventario, administración, partición y adjudicación, sin embargo experimenta una gran transformación procesal ante el surgimiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al pasar de un modelo escrito fragmentado, y digo fragmentado porque en México hasta el 2000, hasta hace pues algunos años, resulta que cada estado de la República Mexicana tenía su propio código procesal y a partir de este código ya es de aplicación general en toda la República Mexicana. Entonces, de alguna manera, ahorita les explicaré cómo esa aplicación va a ser de manera paulatina y no a la vez en toda la República Mexicana. Entonces, este sistema nacional oral concentrado, digital y orientado a una tutela judicial efectiva. El objetivo es unificar precisamente los procedimientos civiles y familiares de todo el país y sustituir de manera gradual los códigos existentes en las distintas entidades federativas. Por ejemplo, aquí en Durango, que es el estado corazón de México, y digo corazón de México porque el estado tiene forma de corazón, todavía no entra en aplicación y más adelante les platicaré por qué. Este código también pretende garantizar el acceso a una justicia transparente, homogénea y sobre todo con el debido respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales. Incorpora los principios, como ya dije, de oralidad, concentración, continuidad y el uso de tecnologías de información, destacándose que protege de manera privilegiada a niños, niñas, adolescentes y grupos en situación de vulnerabilidad. A partir de este marco, la presente intervención explica qué cambia, qué permanece y cuáles son los retos que tenemos con este nuevo modelo. Pero quise también, por otra parte, referirme a los antecedentes que tenemos no solo en México, sino en América Latina, en Iberoamérica, de la tradición romano-germánica que ha permeado en nuestros países. Acorde a la tradición jurídica que estudian universidades, tribunales y especialistas del derecho, México pertenece a la familia romano-germánica, sistema heredado de Roma y posteriormente reorganizado en los códigos actuales. La influencia romana todavía está presente y debemos decir que Roma no creó solo leyes, construyó una forma de pensar la justicia que permanece en buena parte de Occidente, un sistema que no fue inmutable, por el contrario, ha ido cambiando durante siglos hasta convertirse en uno de los modelos legales más importantes de la historia. De la ley de las 12 tablas al cuerpo del derecho civil surgen normas, opiniones de juristas y principios que después sirvieron como base para la reconstrucción del derecho en Europa, tradición que llegó a los países hispanoamericanos. En esta línea doctrinal, el jurista alemán Inesio concebió la herencia como una continuación jurídica de la persona del causante por medio del heredero, destacando la centralidad de una institución hereditaria y la necesidad de mecanismos como el caso del beneficio de inventario, porque recordemos que en Roma, mientras no existió el beneficio de inventario, la herencia del decuyus se confundía con la del heredero o los herederos, de modo tal que tenía a veces que asumir las deudas, todas las deudas, las obligaciones que tuviera. Este legado jurídico llega a México por vía española durante la colonia y después esta génesis fue adoptada en los diferentes estados de la República. Como ya lo mencioné, cada uno de los estados tenemos todavía inclusive en la actualidad nuestro propio código procesal civil. Algunos estados tendrán algún código familiar o un código de familia independientemente del código civil. Pero aquí en Durango, por ejemplo, no tenemos un código de derechos civiles y familiares todavía en aplicación. En el Código pues, Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se unifican las reglas procesales de nuestro país en materia sucesoria,
se ubican en su libro quinto, título primero. Y si bien, como ya lo dije anteriormente, entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 8 de junio de 2023, su aplicación no ha sido inmediata, ha sido de manera gradual. ¿Por qué? Pues porque corresponde a los propios poderes judiciales de los estados solicitar la declaratoria correspondiente, ya sea a través del Congreso de la Unión o de los congresos locales. Tenemos como fecha límite hasta el 1 de abril del 2027 y hasta la fecha únicamente la Ciudad de México, los estados de Baja California y Chihuahua son los que tienen una declaratoria de vigencia y un calendario progresivo de aplicación, porque les comparto, en México los estados tenemos municipios y a veces puede entrar en la capital o en algunos municipios, pero no así en todos los municipios del estado. Los principios que rigen el código se encuentran contemplados en el artículo 7º del mismo. Las 4 secciones permanecen tal cual las conocemos. La primera, relativa al reconocimiento de herederos, validez del testamento o declaración de herederos legítimos y nombramiento de albacea. La segunda, de inventario y avalúo en relación a los bienes, derechos y obligaciones del decuyus y el avalúo de los bienes. La tercera, de administración. La cuarta, de partición y adjudicación. Entre sus innovaciones importantes, aquí lo que podemos decir es que rompe con la rigidez secuencial, porque permite tramitar en forma conjunta las secciones segunda, tercera y cuarta y aprobar simultáneamente las 2 primeras, y la última se turna para dictar sentencia. Se establecen también 2 procedimientos, como es el sucesorio no controvertido vía judicial, en donde si todos los herederos están de acuerdo, inclusive existiendo niños menores, pueden presentar en su momento el escrito conteniendo la denuncia, inventario, avalúo y proyecto de partición. El juez, como ahora ya existe todo lo relativo a las audiencias orales, el juez deberá citarlos a una audiencia que debe de celebrarse dentro de los 20 días posteriores y ya dentro de los 3 días siguientes dictar la sentencia correspondiente. Ahorita también quiero referir una tramitación especial que es la de los notarios, y de alguna manera coincido también con el doctor Goyena, porque a veces es arriesgado que estas tramitaciones se lleven a cabo en sedes notariales por las cuestiones que luego pueden surgir en situaciones no previsibles. Se supone o no se supone, es requisito fundamental que para desahogar el trabajo de los tribunales, de alguna manera, en este caso, ¿qué es lo que necesitamos para que acudan ante el notario? Que no exista conflicto entre los herederos y que todos sean mayores de edad, o que bien, en caso de que existieran menores, estos se encuentren debidamente representados. El notario puede intervenir en el reconocimiento de herederos, protocolizar inventarios, realizar adjudicaciones, pero ante una sola inconformidad deberá de parar el trámite y remitirlo al juez, ya sea de lo civil o de lo familiar, que sea competente. Ahora me voy a referir a los criterios, a las similitudes fundamentales, como son los criterios de competencia, los requisitos de denuncia y las etapas esenciales, que vienen a ser exactamente los mismos. Las diferencias claves las encontramos en que antes existían 32 códigos, hoy solamente existe uno. El modelo predominante es escrito frente a la oralidad. La tramitación simultánea, como ya le dije, pueden iniciarse todas las secciones a la vez y finalmente nada más dictarse la sentencia de adjudicación correspondiente. ¿Cuáles son las ventajas del nuevo modelo? La celeridad procesal, porque se concentran las etapas. También el juicio sucesorio especial reduce el trámite a una sola audiencia. Tenemos también lo relativo a la justicia digital, porque es obligatoria la implementación del expediente electrónico, las firmas digitales, promociones en línea, y se da también la opción de desaguar algunas audiencias virtuales, lo que evita traslados físicos. La solución de conflictos, aquí también tenemos la figura de la mediación, en donde las personas juzgadoras van a poder intervenir como mediadores para tratar de ahí convenir, que las partes convengan
si tienen alguna diferencia, por ejemplo, en el caso de los juicios sucesorios, en relación al inventario, al avalúo, a la rendición de cuentas, etc. Las desventajas y los retos del código. La brecha tecnológica existe porque de alguna manera el uso de plataformas virtuales pueden resultar complicadas para personas de comunidades en conectividad o adultos mayores o inclusive para los propios operadores judiciales. También los costos de implementación, porque se exige una fuerte inversión económica por parte de los poderes judiciales estatales, exige capacitación, creación de salas de juicios orales, plataformas seguras. En su momento, cuando en mi país se dio lo del nuevo código, entonces nuevo código penal, de procedimientos penales, se tuvieron apoyos extraordinarios, como en el caso de financiamientos técnicos jurídicos de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, lo que ahorita en este caso no sucede. También lo que tenemos como un reto son los riesgos de ciberseguridad, porque centralizan los juicios en plataformas digitales, expone información patrimonial respecto a hackeos o a fallas técnicas del sistema si no se blindan correctamente. Concluiré diciendo que la evolución del derecho sucesorio en México permite advertir una línea de continuidad histórica desde sus raíces romanas, preserva instituciones fundamentales cuya permanencia contrasta con la importante transformación que hoy representa el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares al sustituir el anterior modelo por un modelo nacional orientado a la oralidad, concentración, la tutela judicial efectiva y la incorporación de herramientas digitales. La reforma no solo moderniza el trámite del juicio sucesorio, salvaguarda los derechos de las y los justiciables y en especial de aquellas personas en estado de vulnerabilidad. Reafirma también su función como instrumento de orden, certeza jurídica, respeto a la voluntad del autor de la sucesión cuando existe testamento y protección de los derechos de quienes intervienen en la transmisión hereditaria. No obstante, el verdadero alcance de esta renovación va a depender de su adecuada implementación institucional, de la preparación de los operadores jurídicos y la capacidad del sistema para traducir sus principios en una justicia sucesoria más accesible, pronta, uniforme y humanamente sensible. En suma, el desafío de este nuevo modelo no consiste únicamente en la existencia de un nuevo código, sino en lograr que esta actualización normativa se convierta en la práctica en una justicia más digna, más eficiente y más cercana a las personas. Por su atención, muchas gracias. Bueno, antes que se retire la profesora Susana, quería agradecerle su presencia y también honrar el recuerdo del recientemente fallecido profesor y su maestro y maestro de todos, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, que falleció hace pocos días, y creo que esto también es una forma de recordarlo, ¿no te parece, Susi? Sí, y aprovecho para decirles que Susi, la hija del doctor Huitrón, la esposa del doctor Huitrón, les manda muchos saludos y le agradece también al doctor Goyena el haber sido su amigo, el haber siempre estado presente. Muchas gracias. Gracias. Igual a ti, Alicia, muchas gracias. Gracias, hasta luego. De regreso al estrado presencial, contaremos con la exposición del doctor Pedro Dilela, cuyas credenciales académicas en la Universidad de Buenos Aires e institucionales en el Instituto de Derecho Sucesorio ya hemos destacado. Su disertación abordará las luces y sombras del derecho sucesorio en el Código Civil y Comercial de la Nación. Invitamos al doctor Pedro Dilela a compartir su exposición. Ya saludo a todos, así que me congratulo de hablar y voy a empezar de una manera poco tradicional. Poco tradicional porque voy a empezar criticando a los monesquiados. Y lo voy a criticar porque
ha violado uno de sus principios. Suele ser poco benevolente con las cosas que no son, por decirlo de alguna manera, ortodoxas. Y la verdad es que ha sido muy condescendiente con los proyectos de sucesión notarial que han salido a la palestra. Por señalar una sola cosa, he leído absorto en esos proyectos, en todos los proyectos de sucesión notarial se habla de jurisdicción notarial. Los que hemos pasado por una facultad de derecho alguna vez, sabemos qué jurisdicción tienen los jueces, que son los que dicen el derecho. Pretender hablar de una jurisdicción notarial, de una jurisdicción notarial, es como pretender hablar de la jurisdicción de los dentistas. Es decir, realmente no tiene sentido jurídico. Hay una especie de ignorancia de lo que están escribiendo. Es decir, creo, y por esto la crítica a la benevolencia, y por otro lado nos ha dejado con sabor a poco, un análisis un poco profundo de esos diversos proyectos que están dando vueltas, que sería larguísimo, pero quizás sería imprescindible. Realmente leemos proyectos que tienen estado parlamentario. No estoy hablando del proyecto hecho por el escribano fulanito. Estoy hablando de proyectos que tienen estado parlamentario. Y uno los lee y dice en qué país, con qué legislación se querrá aplicar esto. Porque realmente no tiene sentido. Al margen de ya lo que señaló Goyena, de la larguísima tradición jurisdiccional que tiene el derecho sucesorio en nuestro país y el proceso sucesorio. A pesar de lo cual, no han faltado conflictos de fraudes, testamentos hológrafos que no eran tales. El caso Manuel Calvetes de Córdoba, muy conocido, por señalar alguno. Bueno, es decir, lo que quiero señalar es si a pesar de este control judicial hemos visto escándalos como los que hemos visto, ¿ustedes se imaginan lo que sería sacarlo del ámbito judicial? No quiero pensar las complicaciones que surgieran en un país, además, donde somos un tanto proclives a no cumplir adecuadamente con las leyes. Nosotros no tenemos una tradición de mucho respeto por la legislación y son los jueces los encargados de encauzarlos y los abogados los de llevarle el problema. Yo no quisiera pensar lo que puede pasar con estos proyectos notariales, por eso digo que en cierto sentido critico a Goyena, que siempre ha sido sumamente franco en sus opiniones, hoy lo ha sido con toda esta exposición histórica que nos remonta a 500 años de evolución, y sin embargo no ha querido, me parece, ser demasiado duro en esta oportunidad. Quizás porque el homenaje lo merecía. Bueno, voy a pasar a hablar ahora de algunas cuestiones del derecho sucesorio en el nuevo Código Civil. Y en el nuevo Código Civil hay algunas cosas que son muy acertadas. Quiero recalcar que también, a diferencia del doctor Goyena, optó por no participar de la comisión redactora porque eran demasiados. Yo opté por participar de esa invitación que hizo la comisión redactora y ahora me autocritico a mí mismo, porque bueno, es lo que me queda por hacer. Pero bueno, tal vez son diferentes formas de pensar, pero todos nos hemos dedicado con ahínco al derecho como tal. Y vemos cosas muy buenas en el nuevo código, la reducción de casuística que venía a ser innecesaria, la supresión de algún artículo como el 3470 del Código Civil, que implica una declaración de respeto por todos los derechos de todo el mundo, que dejando librado la posible arbitrariedad sobre un heredero argentino a la consideración de la ley extranjera a la luz de la Constitución Nacional. Es decir, el juez argentino va a tomar la ley extranjera y va a ver si se adecua o no a nuestra Constitución. Si se adecua a nuestra Constitución, no hay nada que decir, aun cuando las legítimas de ese supuesto sean diferentes, y tal ha sido el caso de España, en el caso de Tejera, que falló la Cámara Civil hace 4 o 5 años, en los cuales claramente se dice, bueno, miren, las leyes de todos los países son muy respetables y en consecuencia hay que cumplirlas, salvo que
aplicándolas en nuestro derecho, nos encontremos con que vulneran principios constitucionales. Es decir, alguien que no hereda por su religión, por ejemplo, alguien que no hereda por su sexo, bueno, claramente el juez argentino no lo va a permitir. Pero en lo demás vamos a respetar las disposiciones de las legislaciones extranjeras. Algunos errores garrafales, menores, pero garrafales, como la referencia al artículo 561 en el 2279 del derecho sucesorio, que claramente no tiene sentido porque el artículo era el artículo del anteproyecto y en realidad al que quiere referirse es el 562, que era una mera redacción originaria diferente, pero muestra la desprolijidad con que se trabajó, sobre todo en las últimas etapas del proceso del Código Civil y Comercial, y que dejó en esta situación de incertidumbre con algunas cosas. Por otro lado, cuando se regula la indignidad, por ejemplo, se dice que caduca el derecho de excluir al indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la asociación. Pero luego se dice que los demandados por el indigno por reducción, colación o petición de herencia pueden invocar la nulidad en todo tiempo. Y entonces cabe preguntarse, ¿el indigno seguirá siendo heredero para algunos y para otros no? ¿Cómo funciona? El heredero, el semer eres, siempre eres del derecho romano, hoy parecería no tener aplicación. El artículo 2473 hace referencia al testamento aeronáutico. Pero el código dice que no hay ningún testamento que no esté regulado por este código, con lo cual parecería que el testamento aeronáutico ha sido derogado. Está bien, ustedes me dirán, es una casuística excesiva, pero repito, muestra la desprolijidad con que se trató el derecho sucesorio. El artículo 2646 hace referencia al testamento cerrado, pero el código no tiene testamento cerrado. Entonces uno se pregunta a qué testamento cerrado podrá estar haciendo referencia. La regulación del fideicomiso común y la regulación del fideicomiso testamentario lleva a preguntarse ¿qué pasa con el fideicomiso y la nueva ley? Goyen en su tratado hace mucha referencia a las convenciones de La Haya que mencionaban el tema de cómo regular en países donde había legítima hereditaria y donde había régimen de comunidad conyugal, que exigía un trabajo muy prolijo. Ese trabajo muy prolijo no existe. Acabo de ver un caso en el cual, en la ciudad de Mendoza, el fiduciario, bien digo, se reservó la facultad de revocar. Se murió. Sus herederos se presentaron ante el escribano y revocaron el fideicomiso, después de la muerte. ¿Y por qué no? Dicen, si todos los derechos patrimoniales se transmiten a los herederos, ninguna duda que la facultad de revocar se transmite a los herederos. Y el registro de la propiedad inscribió. Por supuesto, están en pleito. No sé qué va a suceder con ese pleito, pero voy a que se debió pensar al regular el fideicomiso cómo se iba a adecuar a las instituciones de un país que tiene legítima hereditaria y que tiene comunidad conyugal. Y sin embargo, esto tampoco se hizo. ¿Por qué? Porque trabajamos rápidamente. Y después, estas 100 personas que trabajamos en esto, que tenían, por supuesto, 100 opiniones diferentes, teníamos que amalgamar estas diferentes opiniones y esto hubiera llevado un trabajo ímprobo. Pero saltó la cuestión política. Corríamos el riesgo de que el código no se sancionara. Y entonces se prefirió sancionarlo como estaba. Y el problema es que hoy tenemos todas estas dificultades de las que no podemos fácilmente salir con una respuesta unívoca. Por supuesto, el código mejora la redacción de cómo se calcula en la primera parte del artículo 2445 la porción legítima. Pero cuando establece que el valor de la herencia se calcula a tiempo de la muerte del causante, pero los bienes colacionables al tiempo de la partición, la situación se hace mucho menos clara y puede ser muy injusta para el que debe colacionar. ¿Por qué? Porque si bien hay sucesiones que se terminan en 6 meses, hay sucesiones que duran años. Los conflictos son enormes. Entonces, si a mí me evalúan los bienes que debo colacionar al tiempo de la muerte y después me dicen que debo tenerlos en cuenta al tiempo de la partición, la dicotomía de valores
en un país ciclotímico en materia de inflación, si ustedes me lo permiten, es por lo menos llamativo. Tampoco parece feliz la redacción del último párrafo del 2445. En primer lugar, porque teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 2395, si un progenitor le donó todo su patrimonio al único hijo existente y luego tiene otro hijo, este nace sin derecho a ser hereditario alguno. Se olvidaron de la discusión del hijo póstumo, del desconocido. Todo esto desapareció. Simplemente se nombra, se le da al causante absoluta libertad para donar a su hijo mayor. Y yo me pregunto, ¿se quiso volver al mayorazgo? A lo mejor era esto lo que se buscaba, no lo sé. La modificación en las cuotas de legítima hereditaria es de por suyo sumamente llamativa. Y si bien es cierto que la legítima anterior era muy alta, hoy podemos decir que la porción legítima quizás sea demasiado alta. Por otro lado, ¿qué es esto de que el cónyuge solo está obligado a colacionar las donaciones que le son hechas después del matrimonio? Y cabe preguntarse, ¿qué pasa con las hechas antes en convención matrimonial, que para colmo no tienen plazo de caducidad, como las que hace un tercero? Entonces, lo que obligará a sostener, por vía interpretativa, que la donación no quedó perfeccionada, sino con la integración del acto que ocurre al celebrarse el matrimonio. Pero aún así, será difícil sostener que se hizo después del matrimonio, porque claramente, como máximo, se puede haber hecho en el acto de celebrarse, nunca después. Hay otro tema muy grave. Se concede legítima a los ascendientes, pero al mismo tiempo omite el derecho de pedir colación al cónyuge respecto de los ascendientes. En consecuencia, la persona casada que tiene padres vivos y dona a estos todo su patrimonio, por ejemplo, poco antes de morir, priva a su cónyuge de toda participación en los bienes hereditarios. Y uno se pregunta, ¿y era esto lo que quería el legislador? ¿Es esta la finalidad perseguida? Yo tengo, por lo menos, mis serias dudas. Creo que la solución de Vélez era mejor. Tampoco me parece una buena redacción la dada al artículo 2448, que dispone que el causante puede disponer, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para mejorar a un descendiente o ascendiente con discapacidad. Y aquí nuevamente voy a discrepar con nuestro homenajeado, que sostiene que a pesar de que la ley lo mencione como una mejora, puede beneficiar con esta porción al ascendiente incapaz, aún habiendo descendientes. Creo que la norma es clara. Al referirse como mejora a esta disposición, es evidente que está otorgándola a quien tiene llamamiento hereditario, por lo que si bien la interpretación me parece perseguir una finalidad loable, para interpretarla así hay que dejar de lado la norma legal. Y eso no es interpretar. Y el problema no es nuestro que interpretamos, el problema es del código que lo redactó de esta manera. Y por eso estoy señalando este tipo de cuestiones que me parece son... ¿Cómo? Además, debe repararse que el artículo está inserto en la regulación de la legítima hereditaria y el ascendiente carece no solo de legítima, sino aún de llamamiento legal si concurre con descendientes. No tiene ni siquiera parte alguna en la herencia. No termina allí la cuestión. Señala bien Goyena Copena, no haciendo distinción alguna respecto del carácter en que los bienes pasan al incapaz, por lo que deben pasar en plena propiedad. Supongamos así que el causante deja 3 hijos y otorga este beneficio de la porción mayor al incapaz. Se le otorga entonces el 55,55% de la herencia como libre disponibilidad, más el porcentaje que le correspondería si, por ejemplo, concurre con 2 hermanos. En este caso es un 14,81 más. Es decir, que recibe en plena propiedad el que es incapaz el 70% de los bienes del causante. ¿Era esto lo que quería hacer el legislador cuando al mismo tiempo bajaba las legítimas hereditarias? No lo entiendo mucho. No es la única cuestión. La ley habla de una discapacidad física o mental que implique desventajas para su integración social, por ejemplo. Y esto va a dar lugar a unos conflictos legales entre coherederos de muy difícil solución. ¿Cuál es la incapacidad social? Realmente va a ser complejo. La persona que es muy callada, que le cuesta relacionarse con los demás,
este será un incapaz. No lo sé. Es decir, estoy hablando de la más absoluta buena fe, no hablo de una incapacidad jurídica, hablo de una incapacidad social. Y realmente uno se pregunta por qué habrá tomado estas disposiciones. No me voy a ocupar de la penosa modificación de los artículos 2458 y 2459 hechos por la ley 27.587, porque son ajenas a la redacción del código, son posteriores, pero son tan malas como algunas de las peores del código. Pero bueno, en conclusión, en mi opinión, si bien son muchas las bondades de la reforma en materia sucesoria, no es menos cierto que se hace evidente un apresuramiento injustificado en la redacción y además una falta de un prolijo análisis de las normas para lograr una adecuada compaginación entre ellas. Y lo dicho, sin entrar en el análisis de las diferentes filosofías que inspiraron las diferentes partes del código. Es decir, uno si lee la parte de derecho de familia y luego lee la parte de derecho sucesorio se da cuenta que las filosofías imperantes son notoriamente distintas, a punto tal que el conviviente con más de 2 años que pasa a estar en unión convivencial, como decía el viejo adagio, vive como socio y muere como extraño, porque el derecho sucesorio no le da ningún derecho. Y esto se pregunta uno, ¿por qué? No voy a si tenía que darle o no tenía que darle, esto puede ser discutible. Es decir, ¿tenía que tener más derechos que lo que tenía la parte de familia? No lo sé, pero lo que quiero decir es, seamos claros, si considero que es casi un cónyuge en la parte de derecho de familia, no puedo considerarlo un extraño en la parte de derecho sucesorio. Y creo que con esto ya me he explayado bastante sobre lo que me parecen los aspectos principales que habría que criticar de una reforma que podría haberse hecho mejor. No digo que sea mala, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo el código no sirve, tampoco. Estoy diciendo, para sancionar un código hay que ser más prolijo, como lo había sido Vélez Sarsfield, y no lo fue esta redacción. Gracias. Agradecemos la exposición del doctor Pedro Dilela. A continuación, la titular de la Cátedra A de Derecho Privado 6, Familia y Sucesiones, hará entrega al disertante de un presente en agradecimiento por su participación en las jornadas cordobesas de Derecho Sucesorio. Querido doctor Dilela, este es nuestro modo de agradecimiento por venir hasta aquí a ilustrarnos de este modo y coincidir en casi todo con usted de parte de la cátedra. Así que le hemos preparado este obsequio para usted, este recuerdo del PIN de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es un pequeño presente de la cátedra para usted. Yo le agradezco, pero reitero lo que dije antes, el agradecido por haberme invitado. No, por favor, por venir. Gracias.